Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Esta mañana, hoy es 13 de julio de 2025, atributos elevados. ¿Cómo se llaman? Atributos elevados. Bueno, sabemos, voy a recordar algunas cosas que hemos hablado hace algún tiempo. Las escrituras, la Biblia, revelan el carácter de Dios. Es decir, si usted y yo queremos saber cómo es Dios, lo que nosotros necesitamos es ver las escrituras, porque en la Biblia se revela Él claramente. Y nosotros sabemos que en la Biblia Dios se ha revelado de una manera progresiva. ¿Sí recordamos eso? Que Él se reveló de una manera en el Antiguo Testamento, pero se ha revelado de una manera progresiva, y el punto más elevado de la revelación de Dios es Jesucristo. Si nosotros queremos conocer plenamente cómo es Dios, lo que necesitamos es conocer al Señor. Y ese carácter de Dios, el cómo es Él, se muestra a través de sus cualidades, sus atributos. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de la parte esencial de la naturaleza de algo. Les voy a mencionar acá, creo que los escribí en mis notas, lo que son los atributos. Aquí tengo 13, son muchos más, pero voy a mencionarles 13 como para nosotros recordar un poquitico acerca de las características o de las cualidades de nuestro Dios. La omnisciencia, ¿sí recuerdan acerca de a qué se refiere la omnisciencia? Acerca de que Él todo lo conoce, muy bien. La omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, que está en todo lugar, muy bien, al mismo tiempo. Su omnipotencia, que todo lo puede, muy bien. Su soberanía, exactamente, porque Él hace como Él quiere, Él hace como le da la gana, así. Sí. Su santidad, es que me estoy creando los amarillos. Su inmutabilidad, ¿sí recordamos la inmutabilidad? Ok, Él no cambia, hoy vamos a hablar de eso. Su santidad, ¿qué tiene que ver con la santidad? Que Él está apartado de todo lo común, de todo lo ordinario. Pero la santidad de Dios está muy por encima de la santidad que Él nos ha hecho partícipes, porque Él nunca ha pecado, nunca tiene nada con lo ordinario ni lo común. La fidelidad, 7, la fidelidad. ¿Sí recuerdan la fidelidad? ¿Acerca de qué? Muy bien, vamos a hablar de eso hoy. Su bondad, que Él es bueno. Y 9, su paciencia. ¿Será que el Señor es paciente o no? Muy paciente. Su gracia, fue por la que fuimos salvados. Su justicia, que también nos hizo participantes de su justicia por la obra de Cristo. Su autoridad y su misericordia. Ser nuestro Dios, mire, cuando usted esta enseñanza de hoy a nosotros nos hace recordar y ver cuál es el Dios en el que nosotros creemos. Porque a ver, si algún día usted le dice a Dios, no, es que yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo amo al Señor, Él me salvó. Si alguien le pregunta a usted, dígame, le decía de esta manera, dígame, ¿cómo es su Dios? ¿Usted qué le diría? Tenemos 13 cosas para decir, por lo menos, hay muchas más. Pero saben que hay personas que le pueden preguntar, oiga, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es su Dios? Y la persona no sabe qué decir. ¿Cómo es su Dios? Usted cree en Dios, pero ¿cómo es su Dios? Entonces nosotros usted no está leyendo, pero ojalá de aquí en adelante, por lo menos las 3 que vamos a hablar hoy, usted pueda decir, no, es que mi Dios es esto,
esto y esto. Porque la gente a veces tiene una idea muy romántica acerca de Dios, ¿verdad? O la mayoría de la gente, no, Dios es bueno. ¿Y qué más? No, Dios es bueno. ¿Pero qué más? No, Dios es bueno. No pasan de ahí. Pero Dios es mucho más que bueno. Vamos a mirar entonces, Juan 10:14, el Señor dice, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántas ovejas del Señor hay acá? Padre bendito, no han entendido nada. ¿Entendieron? Fue nada. A ver otra vez, ¿cuántas ovejas del Señor hay acá? Por allá hay otras, no han entendido nada. Por tercera vez, ¿cuántas ovejas del Señor hay acá? No. Aleluya. Todos a fundamentos de nuevo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Bueno, por tocar preguntar así. Ustedes saben, pónganme cuidado, esto es una analogía. Es una analogía, dada en el tiempo de Israel, donde la labor de pastoreo era las labores más comunes, pastoreo de ovejas. Pero nosotros en el nuevo pacto, ni Jesús se presentó al Padre ni como oveja, ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos se presentaron al Señor como ovejas. Siempre que se menciona ovejas, es una referencia, una alegoría, una comparación de lo que sucede entre el pastor y ovejas, y de lo que sucede entre el pastor de nuestras almas y nosotros. Pero nosotros no somos ovejas del Señor, porque si usted es una oveja, entonces está en el lugar equivocado, tiene que estar en un establo. ¿Estamos? Bueno, ¿cuántas ovejas del Señor hay acá? Gracias, Jesús. Ya vamos a orar y nos vamos para la casa. Bueno, entonces, Jesús lo que está diciendo es, mis ovejas, los míos, me conocen, ¿sí? Y dice, y yo las conozco. El asunto en la vida cristiana es esto, se reduce a eso: conocer al Señor y ser conocidos por Él. Esa es la vida del creyente, conocer al Señor y ser conocidos por Él. Ya los que hemos nacido somos conocidos por Él, ¿sí? Hace tiempo enseñé eso. Pero nosotros todo el tiempo estamos conociendo al Señor, ¿verdad? Y siempre vivimos sorprendidos con todo lo que descubrimos de su fiel corazón. Entonces vamos a hablar hoy de 3 atributos, de esos que mencionamos, de esos 13. Vamos a hablar de 3. Vamos a hablar de la omnipresencia, de la fidelidad y de la inmutabilidad. ¿Bien? Y usted hoy, usted y nosotros que estamos aquí, hoy vamos a salir muy contentos, gozosos, por recordar estos 3 atributos. ¿Por qué? Entre más conocemos al Señor, más vivimos seguros de todo lo que Él es en nuestras vidas. Porque si no conocemos sus atributos, no sabemos cómo es Dios. Y si no sabemos cómo es Dios, entonces nosotros estamos viviendo o caminando o estamos más bien experimentando algo que es desconocido para nosotros. Vamos a hablar de la omnipresencia. La omnipresencia, ya ustedes lo mencionaron, es la virtud de Dios de estar todo el tiempo o que puede estar todo el tiempo en diferentes lugares, al mismo tiempo en diferentes lugares. Recordemos que nosotros recordamos que Dios es eterno. Dios es eterno, o sea, Dios se mueve en el ámbito eterno, nosotros nos movemos en el ámbito temporal. Y entonces, el tiempo es un espacio dentro de la eternidad. Entonces, está el tiempo, pero hacia acá está la eternidad, hacia acá está la eternidad. Como Dios es eterno, Él tiene esa virtud de ver todo lo que pasa en el pasado, en el presente y en el futuro. Y esa misma virtud, que es la omnisciencia, esa virtud acompañada de la omnipresencia, es lo que le permite al Señor estar presente en todo tiempo y en todo lugar.
Yo sé que para nuestra mente eso es un poco complejo, pero para nosotros los seres humanos, lo normal es el tiempo. Es más, nosotros los que hemos nacido de nuevo, llegamos a tener conciencia de la eternidad a partir del momento que nacimos de nuevo. Antes, para nosotros eso era algo muy fantasioso, muy extraño, muy desconocido. Pero cuando conocimos del Señor, ya nosotros, por ejemplo, empezamos a entender mucho más de la eternidad, porque entendimos que fuimos salvados por un Dios eterno y que nos ha hecho partícipes de su eternidad. Entonces, Dios está en el pasado, Él puede estar en el pasado, pero también puede estar en el futuro, y obviamente está en el presente. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo un hombre, creo yo, que fue de los que más tuvo revelación acerca de la omnipresencia del Señor, y fue David. Él tuvo una comprensión elevada del hecho de que Dios estaba en todo lugar, y aún estando en un pacto antiguo. Y vamos a mirar lo que él decía en el Salmo 139. En el Salmo 139, ese salmo precioso, que él está hablando acerca de cómo él fue creado, de cómo fue formado en el vientre de su mamá, cómo Dios escribió todas las cosas que serían de su vida antes de que él naciera. Y luego él dice, en uno de estos versos, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué estaba diciendo él? Quiero que nos ubiquemos en esto. Siempre lo recordamos, pero hay que repetirlo. En el antiguo pacto, ninguna de las personas era habitación del Espíritu Santo. ¿Cómo operaba el Espíritu Santo en esa época cuando David estaba? El Espíritu Santo venía de momento en momento a la persona, la capacitaba para algo especial, pero el Espíritu Santo se iba. Entonces, ninguna persona era habitación. Podía venir el Espíritu Santo, pero se iba. Y no venía sobre todos, venía sobre unos cuantos, escogidos, especiales para una labor específica. David, bajo ese pacto, él lo que podía ver era que donde fuera, donde él pudiera estar, allí estaba la presencia del Señor. O sea, es impresionante lo que él pudo ver. Pero David decía, por ejemplo, en el verso 37, verso 7, ¿dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En esa época, cuando eso se escribe, la gente consideraba que había lugares, tierras, donde un Dios se manifestaba y otra tierra donde otro Dios se manifestaba. Y lo que David está diciendo acerca del verdadero Dios, del Dios sobre todos los dioses, es que Él está en todo lugar, que no hay manera de escapar de Él. Y Él dice: si yo subiera a los cielos, es decir, si estuviera en la parte más elevada, allí estaría Dios. Y dice: si estuviera en el Seol, que es la parte más profunda, la región de los muertos, dice, allí también estaría Él. Básicamente le está diciendo: no hay manera de escapar de Dios. En cualquier lugar Dios está, Él siempre estará allí. Él es omnipresente. Esta fue la manera como David entendió la omnipresencia. Para David la omnipresencia era que Dios estaba en todo lugar donde fuera. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al nuevo pacto, eso lo hablamos hace unos días, pero cuando nosotros venimos al nuevo pacto, ¿dónde habita el Señor ahora? En nosotros. Entonces, cuando yo entiendo la omnipresencia desde el nuevo pacto, no solamente entiendo esto, no solamente Dios está alrededor, sino que Dios está dentro. Cuando usted y yo tenemos mayor entendimiento o conciencia de la omnipresencia de Dios, suceden varias cosas. Lo primero que sucede es que la omnipresencia nos da certeza interna
que donde nosotros vayamos, el Señor está en nosotros. ¿Usted lo puede creer o no? Certeza interna. ¿Por qué? Porque diferente a David, que David solamente el Espíritu Santo venía de cuando en cuando y se iba, y él con esas experiencias que había tenido, sabía que el Señor estaba en cualquier lugar, que donde él fuera el Señor estaba. Pero nosotros en el nuevo pacto sabemos que ha hecho de nosotros su habitación. Entonces, el saber que la presencia del Señor está dentro nuestro, nos da certeza que donde vayamos, el Señor está en nosotros. A ver, ¿usted puede creer eso o no? ¿Usted puede creer que el Señor está dentro de usted? ¿Por qué lo menciono? Porque todavía en la iglesia del Señor, todavía pasa mucho eso, que la gente cuando habla de la presencia del Señor, tiene la idea de que la presencia del Señor tiene un pensamiento todavía muy del Antiguo Testamento. Mucha gente, tal vez usted no, pero mucha gente piensa que la presencia del Señor está en ciertos lugares. En el Antiguo Testamento la presencia del Señor se manifestaba en el tabernáculo, en el templo, en algunas montañas, en algunos lugares puntuales. Hay gente de la iglesia que piensa, por ejemplo, que en una reunión como esta es donde está la presencia del Señor. Solamente en las reuniones con la iglesia. O que solamente la presencia del Señor cuando algún hermano que es muy lleno de la palabra ora, entonces solamente cuando el pastor ora, o la pastora, entonces que ahí está la presencia del Señor. Algunos tienen la idea de que la presencia del Señor está en ciertos lugares. Escúcheme en eso. La presencia del Señor se manifiesta en diversos lugares y de maneras puntuales, pero la presencia del Señor en el nuevo pacto está dentro del creyente. Por eso cuando la iglesia se reúne, dice, donde hay dos o más, allí estoy yo. No quiere decir, lo que quiere decir es que donde se reúne la iglesia hay mayor manifestación, pero no quiere decir que la presencia de Dios no esté en una sola persona, está en todos los creyentes. Entonces necesitamos tener como claridad en esto. La presencia, hay gente que tiene la idea de que la presencia del Señor está en ciertos lugares puntuales. La presencia del Señor, hablando del creyente, está donde usted vaya. A ver, la presencia del Señor está donde usted vaya. La conciencia de la omnipresencia del Señor nos da certeza interna de que el Señor está en nosotros. Pero lo segundo, la omnipresencia nos da certeza que donde estemos, el Señor está alrededor de nosotros. Mira estas dos cosas. No solamente dentro, sino también alrededor. Muchos creyentes tienen el pensamiento de que el Señor está muy alrededor, pero no dentro. Hay mucha gente, tal vez usted lo ha dicho. Hay gente que dice, no, le preguntan a usted cómo va. No, pues de la mano del Señor. ¿Sí alguno ha dicho así? Le voy a decir, no es que esté malo, pero eso es incompleto. No, aquí de la mano del Señor. Si alguien se ve de la mano del Señor, quiere decir que el Señor está afuera, ¿o no? Porque para ir de la mano de alguien, pues uno debe tomarlo desde afuera, ¿o no? ¿Sí o no? Ubiquémoslo, ¿sí o no? No es que esté malo, pero miren esto. Cuando una persona tiene la idea continua de que va de la mano del Señor, no está entendiendo todavía toda la dimensión de la omnipresencia. David podía decir de la mano del Señor, está bien, para él. Porque David no había nacido de nuevo y no era habitación del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos algo mayor que no es solamente de la mano del Señor. Nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Se lo voy a decir de esta manera. En el Antiguo Testamento había unas personas, profetas, y especialmente Elías. Él podía decir esto cuando iba a decir algo de parte de una palabra del Señor, y cuando iba a hablar algo así, él decía,
vive el Señor en cuya presencia estoy, que el cielo se cerrará y no habrá lluvia sino por mi palabra. Y él decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y eso era lo máximo que podía decir una persona en el Antiguo Testamento. Era lo máximo. Pero nosotros en el Nuevo Pacto, nosotros podríamos decir de esta manera: vive el Señor cuya presencia está en mí. Piénselo un poquito. Lo máximo que ellos podrían decir es: yo estoy en la presencia del Señor. Porque ellos lo máximo que podían ver era verlo alrededor, percibirlo alrededor. Pero en el Nuevo Pacto, donde usted vaya, está la presencia del Señor. Su presencia nos habita. La Biblia dice que el que se une al Señor en espíritu es con Él. Usted es casa del Señor, no hotel. En un hotel usted se va, se queda unos días, pero usted sabe que no es su casa, se va. Nosotros no somos hotel del Espíritu Santo, somos habitación, casa. Entonces, el entender la presencia del Señor, la omnipresencia, a nosotros nos da certeza interna, porque Él está en nosotros, externa, porque está alrededor de nosotros, y eso produce lo tercero, y es que cuando tenemos esa conciencia, entonces tenemos certeza de unión y compañía. Esto para decir que un creyente que tiene más entendimiento y que conoce más la omnipresencia del Señor, jamás debería experimentarse solo. Porque no solamente el Señor está dentro, está alrededor. Él lo llena todo. Cuando la omnipresencia del Señor se revela, todo ese sentimiento dañino de soledad, de depresión, de tristeza desaparece. Porque el creyente realmente, el que ha nacido de nuevo, nunca está solo. Cualquier percepción de soledad es falta de intimidad con el Señor. Y aquí todos lo sabemos. El alma le puede decir a uno muchas veces que está solo, incluso cuando está rodeado. Pero cuando se tiene percepción, se tiene intimidad con el Señor, cualquier sentimiento de soledad desaparece. ¿Será que es importante conocer acerca de la omnipresencia del Señor? Supremamente importante. No solamente el Señor está dentro, el Señor está alrededor. O sea que usted se puede ir para donde sea, la presencia del Señor está con usted. Hay gente hoy en día que vienen ciertos predicadores o ciertos lugares y dicen: no, es que allí sí se manifiesta la presencia del Señor. Hay que poner cuidado con esas cosas. De eso hay que tener mucho cuidado, porque eso era lo que nosotros mismos criticábamos de la religión tradicional, que tenían días sagrados, o tienen días sagrados, lugares sagrados y cosas sagradas. Eso es lo que caracteriza una religión. Festividades sagradas, o sea, días sagrados, lugares sagrados y cosas sagradas. Eso identifica una religión. Cuando usted y yo entendemos que somos habitación del Espíritu Santo, que Él vive en nosotros, que Él está alrededor de nosotros y que somos parte de una iglesia, de un cuerpo, nosotros sabemos que donde nosotros estamos reunidos y estamos adorándolo, allí la presencia del Señor está y se puede manifestar de maneras impresionantes. Por eso cuando nosotros entendemos la omnipresencia del Señor, así estemos solos en algún lugar, estemos reunidos, podemos creer que Dios se manifiesta de diversas maneras. Y eso a nosotros nos da seguridad y nos da confianza acerca de todo lo que Él es. Lo segundo, su fidelidad. La fidelidad del Señor como otro atributo. Ser fiel es ser digno de confianza. Si recordamos algunos, pistos, la palabra pistos, que aparece para fiel, para la palabra fidelidad o fiel. Ese es uno de los nombres que el Señor tiene en Apocalipsis 19.
el fiel y verdadero. Cuando Él venga por la iglesia, uno de los nombres, venga con la iglesia, perdón, Apocalipsis 19. Cuando venga con la iglesia, uno de los nombres que Él con el que va a aparecer y va a ser conocido es el fiel y verdadero. Pero hay un texto que identifica, que es parte de lo que es la visión de desarrollo integral y que tiene que ver con la comunión, la vida de adoración, y es 1 Corintios 1:9 para hablar de la fidelidad de Dios. Dice en 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios. Podríamos decir, digno de confianza es Dios. Y por esa confianza o por esa fidelidad nos llamó, fuimos llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. El verso lo que está diciendo es que la salvación o el haber sido llamados a la comunión con el Señor tiene que ver es con la fidelidad de Dios, no por los méritos humanos. O sea, si usted y yo vinimos a ser salvados, si fuimos salvados, no fue porque Dios viera algo en nosotros rescatable, sino que toda la salvación y el que nosotros tengamos comunión con Él tiene que ver con la fidelidad de Él. O sea, por la fidelidad de Él, nosotros ahora tenemos comunión con Él. Él permaneció, esa fidelidad fue la que hizo que Dios, a través de los siglos, después de la caída de Adán y Eva, a través de los siglos, con toda la rebeldía del hombre, con toda la rebeldía de Israel, la fidelidad hizo que Él permaneciera en su promesa. Y Él había dicho que iba a salvar a la humanidad. Él había dicho que iba a bendecir a todas las naciones. Y aún a pesar de la infidelidad, aún a pesar de la necedad de la humanidad, Él lo hizo. Lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es fiel. Tiene que ver con el hecho, Él dice y Él cumple. Él permaneció en lo que Él dijo. Su salvación es por fidelidad de Dios, no por la necesidad y no por la virtud del hombre. Les explico esto un poco. Nosotros sabemos que necesitábamos ser salvados, pero ¿saben que la salvación no fue dada principalmente por la necesidad nuestra? No, por la necesidad de salvación no. La salvación fue dada por la fidelidad de Él. Nosotros estábamos necesitados, pero como Dios es fiel, entonces Él nos salvó porque Él lo había prometido. Más allá de nuestra necesidad, o sea, Dios no tenía que salvarnos, pero Él nos salvó por su fidelidad. Es decir, por la fidelidad del Señor, es que usted y yo hoy estamos aquí, por su fidelidad. Algo más. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Importante eso. La fidelidad de Dios, es la fidelidad de Dios la que provee una puerta de escape cuando somos tentados. ¿Alguno de aquí ha sido tentado? Casi ninguno, gracias a Dios. Quiere levantar manos y pies. Todos hemos sido tentados. Escúcheme en esto, la tentación no es para la gente que no tiene al Señor. Los que no tienen al Señor no son tentados, aunque digan, ay, soy tentado. No, porque el diablo no tienta a los que son de Él. La tentación no es para la gente sin Cristo. La tentación es para los que son hijos de Dios. Si usted no ha sido tentado, tiene que preguntarse si no es un hijo de Dios. Porque la tentación es para los hijos de Dios. La tentación tiene que ver con el intento de las tinieblas de desviar a los hijos de Dios del propósito y del plan del Señor. Entonces, ¿aquí qué está diciendo el texto? Primero lo que dice es que las tentaciones son comunes a todos los hombres, es decir, a todos los creyentes en este caso. Es decir,
que las tentaciones que usted padece no son exclusivas suyas. Otras personas también padecen esas tentaciones. No exactamente en la misma intensidad, tal vez no exactamente iguales, pero las padecen otras personas. Eso es lo primero. Pero lo segundo que dice es que el Señor es fiel. Él es digno de confianza. Y dice que por esa fidelidad, cuando seamos tentados, Él va a proporcionar una puerta de escape. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que nos dice es esto, que somos tentados, pero usted y yo no estamos, nadie nos puede obligar a pecar. ¿Estamos de acuerdo o no? A usted nadie lo obliga a pecar. Nunca le eche la culpa al diablo que lo obliga a pecar. Él no puede obligarlo. Él puede tentar, pero no obligar. Cada vez que un creyente peca voluntariamente. Qué silencio. Pero es la verdad. El creyente no peca en ignorancia. Cada vez que el creyente peca voluntariamente. Pero miren esto es lo esperanzador de todo lo que dice allí. Cuando usted y yo seamos tentados, el Señor dice que Él muestra una salida. ¿Cuál es el asunto? Como siempre, que es nuestra decisión cuando somos tentados. Si tomamos la salida, miren acá, un salón como este, hay algo que dice salida, y ahí dice algo que dice ruta de evacuación. Ahí está, ¿cierto? Ruta de evacuación. Cuando usted y yo somos tentados, se enciende el bombillito verde. ¿Se puede mirar atrás? Ahí al lado está. Cuando estamos siendo tentados, se enciende el bombillito verde. El bombillito verde lo que está diciendo es: por aquí es su escape. Por aquí puede irse. Eso puede significar: no siga hablando más. Eso puede significar: no se quede en ese lugar. Eso puede significar: no escuche eso, no vea eso. Eso puede significar muchas cosas. Pero lo que sí es claro, y usted y yo necesitamos creer, es esto: que Dios es fiel, y que por esa fidelidad no va a haber ninguna ocasión en que usted y yo seamos tentados en la que Él deje de mostrar la salida. Nunca la va a dejar de mostrar. El problema con nosotros los creyentes, ¿cuál es? Que hay algunos creyentes, o tal vez algunos de nosotros en alguna ocasión, confundimos las cosas. El Señor nunca dijo que resistamos la tentación. El Señor lo que dijo es que resistamos al diablo. Hay gente que resiste la tentación y le huye al diablo. Pero la Biblia lo que enseña es: resista al diablo, pero huya de la tentación. Ese es el derecho. La manera como el Señor nos provee o como nos guarda para que podamos mantenernos es que cuando seamos tentados, Él nos va a mostrar una salida, dice, para que podamos resistir. Usted y yo necesitamos creer eso. Que por los atributos del Señor, por su fidelidad, cuando nosotros seamos tentados, Él nos va a mostrar una salida. Es decir, usted y yo no estamos obligados a pecar. Nadie nos puede obligar. Al contrario, el Señor nos va a decir: salga corriendo por ahí. Importante es eso, lo que nosotros vamos a hacer con lo que nosotros conocemos. Pero el asunto es que es por la fidelidad del Señor, no por nuestras virtudes. No es por los ruegos que nosotros vamos a ver una salida. Me cuidado, si usted está en una situación donde usted sabe que es tentado, hay personas que yo sé que caen en eso, o podemos caer cualquiera. Señor, por favor que yo no caiga. Señor, por favor que yo no caiga. Señor, yo no quiero caer. Señor, por favor que no caiga.
y el bombillito allá verde alumbrando. Señor, por favor, que yo no caiga, y el bombillito alumbrando. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez cuando seamos tentados? ¿Vamos a decir, Señor, que yo no caiga, o vamos a correr donde está la luz? A todos nos puede pasar. Pero hay personas que se quedan rogando para no caer, cuando el Señor le está diciendo, a ver, cabezón, hace rato le estoy mostrando por dónde es la salida. Hace rato le estoy diciendo que por ahí no es, que no se quede, que no hable, que no abra el pico, que no diga eso, que se vaya de ese lugar, que no vea tal cosa, que no escuche eso. Hace rato le estoy diciendo, miren la salida ya está. Entonces ya nomás el Señor, ayúdame a salir de aquí. Porque Él, por su fidelidad, Él ha dicho, su palabra, 1 Corintios 10:13, que cuando seamos tentados, Él ha determinado eso, mostrar una salida. Entonces, nunca diga, ni nunca piense que el Señor no le mostró una salida. Eso es mentira. Y todos los que hemos sido tentados y alguna vez hemos cedido, siempre podemos honesta y sensatamente decir, el Señor me mostró la salida y yo no quise. Pero lo que confiamos en el Señor es, y yo confío, que cuando seamos tentados, no hagamos oídos sordos ni cerremos los ojos a la salida que el Señor nos está mostrando. Pero esto tiene que ver por su fidelidad. Y miren este otro texto. Segunda de Timoteo 2:3. Qué especial es. La fidelidad del Señor no depende de la fidelidad del hombre. No depende. El creyente no tiene que tratar de ganar la fidelidad de Dios. Eso son buenas noticias, ¿no? Usted y yo no tenemos que intentar ganar la fidelidad de Dios. Pero miren este texto. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando usted lee eso, ¿no le da mucha alegría? No es que esto aliente la infidelidad. Miren, cuando uno lo entiende bien, este texto no alienta la infidelidad del creyente, sino por el contrario. Este texto lo que nosotros nos muestra es que lo que Dios provee, todo lo que Dios provee, es mucho más grande que las debilidades humanas. Su gracia es superior a nuestras debilidades, decimos amén. Y esto a nosotros nos da seguridad. ¿Usted se imagina donde la gracia se quedara corta? Cada vez que nosotros que falláramos, nosotros estaríamos en deuda. ¿Y cuántos saben que la deuda ya fue pagada? ¿Cuántos saben que el Señor pagó por nuestros pecados incluso antes de que los cometiéramos? Porque cuando Cristo murió hace 2000 años, ninguno había nacido. Y eso es lo que a nosotros es lo que nos hace amar al Señor. Saber que su perdón fue perfecto y completo. Esto es lo que nos hace amar al Señor, que nosotros no tenemos deudas con Él. No tenemos deudas con Él y el Señor no tiene deudas con nadie. ¿Decimos amén o no? Por eso nosotros ya no decimos que Dios le pague. Valga la aclaración, que Dios le pague. ¿Por qué? ¿Cómo así? Que Dios le pague. ¿Cómo así? Que Dios le pague. O sea, ¿el Señor le debe algo a alguien? ¿Cómo es eso? O sea, pensemos un poquito. ¿Que Dios le pague? O sea, ¿que el Señor le debe algo a alguien? ¿Cuántos saben que el Señor no le debe nada a nadie? Y nosotros, los nacidos de nuevo, no estamos en deuda con Dios. Los que están sin el Señor sí están en deuda con Él. Pero Él ya pagó por ellos también. Y ellos necesitan recibir lo que el Señor otorga por gracia, ese regalo. Pero nosotros ya no decimos que Dios le pague, porque Él no le debe nada a nadie. Él lo dio todo, lo entregó todo en su Hijo. Uno lo que dice es gracias. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Y por qué? Porque Él no puede, dice,
negarse a sí mismo. Dios no puede ir en contra de sus atributos. Dios no puede ir en contra de su esencia, de lo que Él es. Entonces, esto no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que quiere, lo que el alma nos diga, lo que la carne nos diga. Porque está claro, y es eso. Nosotros, miren, muchas veces en nuestra experiencia como creyentes, aunque nosotros nos hemos portado mal, el Señor no ha dejado de manifestar su bondad en nuestras vidas. Algunos podemos levantar manos y pies, levante así tus pies también. Pero nosotros, los que hemos conocido al Señor, entre más años nos conocemos, sus bondades, la manifestación de su bondad no tienen nada que ver con que nosotros nos hayamos ganado algo. Porque a veces, aún siendo necios, el Señor no ha dejado de mostrar su bondad. ¿Sí o no? Y esto nos hace amar. Pero eso no quiere decir que el Señor está alentando el pecado. Porque el Señor, uno de sus atributos es que Él es paciente. Otro de sus atributos es que Él es misericordioso. Pero no nos podemos olvidar de eso. Que si una persona, para no ponerlo de ejemplo en usted y a mí, si una persona hace una mala siembra, una mala semilla, una actitud pecaminosa, y persevera en ella, y hace oídos sordos a la voz del Señor, pues esa persona, si hace una mala siembra continua, pues va a tener una mala cosecha. Y no quiere decir que Dios haya dejado de ser fiel. Él es fiel. Pero no podemos olvidarnos que si se persevera en la necedad, se puede recoger el fruto de esa necedad. Y eso va a traer dolor. El dolor en la vida del creyente tiene que ver es con la necedad del creyente. Pero Dios siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Estamos? Ese es su carácter. Y Él no puede negarse a sí mismo. Y eso nos da a nosotros total seguridad. Es propia de su carácter. La fidelidad de Dios no está condicionada a los actos humanos. Él es fiel porque Él es fiel. Y punto. Y lo último, su inmutabilidad. Su inmutabilidad. La inmutabilidad tiene que ver con esta virtud de algo que no puede ser cambiado ni alterado. Dios no puede ser cambiado ni alterado. Toda la creación es susceptible de cambios, pero Dios no. Todo lo creado está sujeto a corrupción, pero Dios no. Todo podría llegar a desaparecer, pero Dios no. Él es el mismo. Él no cambia. Dos textos, Salmo 102, verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Básicamente está diciendo, eres el mismo por la eternidad. Eso es lo que está diciendo el texto. Y el otro texto del Nuevo Testamento, este es del Antiguo, este es del Nuevo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él no se altera, no hay nada que pueda alterar al Señor. Dios no solamente es eterno, sino que su carácter es inmutable. Eso a nosotros nos da confianza, pero eso a nosotros nos lleva a eso. Mire, todo lo que nosotros, lo que decíamos al comienzo, todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del Señor está en las Escrituras. Bien, ahí está revelado el carácter del Señor. Si no conocemos las Escrituras, pues no conocemos a Dios. Sí. Entre más conocemos las Escrituras y vemos las Escrituras desde el Nuevo Pacto, pues más conocemos al Señor. Y entre más conocemos al Señor, más lo podemos experimentar y más lo podemos expresar en nuestra vida. Y hablando de la inmutabilidad, la inmutabilidad nos da confianza acerca de eso, que cuando yo veo al Señor que ha obrado en la palabra, cuando yo veo al Señor que fue misericordioso con Adán y con Eva,
y que les dio una promesa de redención cuando habían fallado. Cuando uno ve a Noé y que el Señor lo llamó en medio de esa generación corrupta y lo salvó con toda su familia y entraron en el arca. Cuando uno ve a Abraham, que lo llamó en medio de una gente, de un pueblo pagano, idólatra, y lo llamó y se le reveló a él, y a través de él fundó la nación judía. Cuando uno ve a Moisés, que el Señor lo llama para liberar a Israel y que lo lleva en una travesía, y cuando están encerrados por un lado del ejército y por el otro lado del mar, el Señor le dice a Moisés que levante la vara, y la vara se levanta y se abre el mar y atraviesa por el mar. Cuando uno ve a Josué derribando las murallas de Jericó, Dios le da una estrategia especial y derrotando ejércitos. Y cuando uno ve a David derribando gigantes, y todas estas historias de la Biblia, cuanto más las conocemos, nosotros sabemos que el Dios que nosotros tenemos es el mismo que hizo todo eso. Entonces, cuando usted conoce y usted lo lee, no solamente que escucha las historias, sino que usted las lee y ve los detalles de la historia, usted puede decir confiadamente: el Señor es el mismo. El mismo que abrió el mar rojo, el mismo que a través de un muchachito derriba gigantes, el mismo que a través de un muchachito lo lleva a una nación, a Babilonia, y allí lo preserva y lo guarda y lo lleva a ser gobernante, el mismo que hace descender fuego del cielo, el mismo que hace que preserva una nación, el mismo que los guarda, que los protege, que los alimenta en el desierto, el mismo. Él no cambia. Y cuando usted ve esas historias, entonces, si usted las lee, entonces usted dice: por duro que sea lo que yo pasar en esta tierra, mi Dios no ha cambiado. Lo que Él hizo antes, lo sigue haciendo. Cuando usted ve las historias de Jesús en su ministerio terrenal, y usted ve que Él abre los ojos de los ciegos, que Él sana a los paralíticos, que Él sana a los leprosos, que abre los oídos de los sordos, cuando usted lo ve apaciguando el mar, cuando usted lo ve alimentando multitudes, resucitando muertos, consolando a la gente, hablando la palabra, trayendo revelación, cuando usted lo ve a Él, y usted se sumerge en esas historias, usted puede decir: el Señor es el mismo hoy. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él lo hizo antes de venir a la tierra, lo hizo cuando estuvo en la tierra. Y cuando usted ve a los apóstoles allí predicando el Evangelio, y hay milagros, hay protección para ellos, hay provisión, la iglesia está allí creciendo, la iglesia está protegida, la iglesia está en unión. Cuando usted ve todo eso, usted dice: el Señor es el mismo. Él no ha cambiado. Lo que Él hizo antes de venir a la tierra y de tomar forma humana, lo que Él hizo cuando estuvo en su ministerio terrenal, y lo que Él hizo después de irse en resurrección, y ahora lo hace por el Espíritu Santo, Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no se muda, su poder no ha menguado, su brazo no se ha cortado. Entonces, cuando usted conoce las historias y lo que pasa en la Biblia, entonces usted sabe que sea lo que sea que usted pase, el Señor no ha cambiado, su poder no se ha mudado, y usted puede vivir confiado plenamente de que usted en Él está seguro. Está completamente seguro. El Señor no cambia. Él es el mismo. Hay personas que dicen: no, pero Dios a veces, por ejemplo, a Jonás le dice: vayas ya a predicar porque voy a destruir este pueblo. En 40 días voy a destruir este pueblo. Y ustedes conocen la historia. Jonás no quería ir, porque Jonás se imaginaba que el Señor lo iba a perdonar a ese pueblo si se llegaban a arrepentir. ¿Qué sucedió? Efectivamente eso. Ustedes conocen toda la historia. Regañadientes fue, después de ser vomitado por un pez, porque ni el pescado se lo aguantó. Lo vomitó el pez, fue y predicó de mala gana. Era caminar 3 días por la ciudad, una ciudad grande,
y solamente lo hizo un día. Fue y predicó de mala gana y bravo, enojado. Escuchó el rey de Nínive, que era la ciudad que el Señor iba a destruir. Y el mensaje era ese: en 40 días destruirá la ciudad. Y era una ciudad grande, capital de un imperio. Y llega a oídos del rey el mensaje. Y el rey recibe el mensaje. Era un pueblo parrandero, estaban en fiesta todo el tiempo. Pero llegó a oídos del rey, y el rey se arrepiente, y el rey le dice a toda la nación: ayuno, y vamos a volver nuestros ojos al Dios que Jonás está predicando. Silicio, todo eso era sinónimo de duelo, de arrepentimiento. Básicamente esa es la idea. Y ellos entonces, toda la nación, y el Señor decidió que no lo iba a destruir. Parecía que el Señor hubiera cambiado. Él dijo que lo iba a destruir, pero luego ya no lo destruyó. Pero ¿cómo así? Dios es inmutable, Él no cambia, lo que Él dice Él lo hace. Recordemos esto: sus atributos están entrelazados. Él es inmutable y lo que Él dice Él lo hace, pero Él es misericordioso. Él es misericordioso, y siempre el atributo de misericordia lleva a ponerse o a obrar en favor de alguien que ha caído. Y estas personas, este pueblo se arrepintió, y el Señor decidió ya no destruirlo. Jonás, que conocía al Señor, eso era lo que él se temía, porque él odiaba a Nínive, odiaba a esa nación, porque esa nación le había hecho mal a Israel. Y el Señor la perdonó. El Señor es inmutable, lo que Él dice, Él lo hace. Si la nación no se hubiera arrepentido, había sido destruida. Pero siempre sus atributos a nosotros nos recuerdan, trabajan entrelazados. Él no se niega a sí mismo. Él es fiel, Él es justo, Él es misericordioso, Él es santo, Él es puro, pero Él es Dios de gracia, Él es Dios de bondad. Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, por ejemplo, Dios ha dicho Él dijo: yo vengo pronto, vengo en breve. Dice en Apocalipsis una y otra vez: vengo en breve. ¿Saben cuánto hace que lo dice? ¿Lo digo? 2000 años. Dijo: vengo pronto. Y los apóstoles lo esperaban. Antes de que ellos murieran lo esperaban. ¿Y saben cuánto esperaron? 2000 años. ¿Saben por qué? Porque otro de sus atributos es que Él es paciente, misericordioso. ¿Pero será que se ha mentido o no va a cumplir? No. Pedro dice: ninguno tenga la promesa del Señor por tardanza, sino que Él es paciente para con todos. Sabemos que estamos a la puerta de la venida de Cristo por la iglesia. Lo sabemos, lo entendemos. Y Él ha sido paciente, y su paciencia está, pero lo que Él dijo, Él lo cumple. De hecho, para mencionarle solamente, Nínive duró unos años más, pero luego fue destruido. Se arrepintieron un tiempo, pero luego volvieron a la misma, y fue destruido. Último texto, Santiago 1:17. Esto nos da certeza de cómo es nuestro Señor. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y miren la última parte: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Iglesia, Él es el mismo. Cuando usted ve las historias y ve sus milagros, maravíllese, pero dele gracias y dígale: Señor, tú eres el mismo. Si tú abriste el mar rojo con Moisés, pues tú puedes abrir camino donde no lo hay en la situación que estoy viviendo. Tú sanaste enfermos. Tú eres el mismo. Ahora estás en mi vida por el Espíritu y en medio de la iglesia como cuerpo. Tú puedes obrar de maneras que nosotros no imaginamos. Tú eres el Dios de toda provisión. Lo hiciste antes, lo hiciste en el ministerio terrenal y lo sigues haciendo ahora. Tú eres el mismo, Él no cambia. Entonces, cuando vemos que el carácter del Señor es el mismo, eso a nosotros nos da seguridad.
¿Usted se imagina que el Señor un día amaneciera de mal genio y dijera, no, definitivamente voy a acabar con todo esto? Pues le cuento que un día aparecía eso, Génesis 6, ustedes recuerdan, y el Señor dijo, voy a acabar con toda esa gente, porque esto está terrible. Pero el Señor, como Él es fiel a lo que Él ha dicho y había dado una promesa de redención para la humanidad, eso lo llevó a preservar a Noé y a toda su familia, porque Él es fiel. Si lo vemos en todo tiempo, cuando el Señor dijo voy a destruir a Sodoma y a Gomorra y le comentó eso a Abraham, y Abraham se acordó que allí tenía a su sobrino Lot, y entonces Abraham empieza a hablar con el Señor, Señor, pero si hubieran 50 justos, ¿tú destruirías esto? Tú no vas a destruir al justo con el injusto. Abraham conocía al Señor, y el Señor, bueno, si en 50, listo, y estuvieron ahí como negociando él, pues más rogando a Abraham, Señor, qué pena contigo, no es que me equivoqué, son muchos. Si hubieran 20, hasta que ya el Señor lo dejó hablando solo. Ustedes ven la historia, el Señor lo dejó hablando solo. El asunto es que ustedes saben que antes de destruir a Sodoma y Gomorra, el Señor le dio la oportunidad a Lot y a su familia, que todo eso terminó terrible, porque la historia termina terrible. Una esposa paralizada, convertida en sal, y unas hijas que hicieron algo terrible con el papá, ¿sí? Pero el asunto es que el Señor fue misericordioso. Fue misericordioso. Ese es el Señor. Él siempre es misericordioso. Por eso es que yo no sé la gente cuando lee el Antiguo Testamento dice, no, pues que ese Dios del Antiguo Testamento, algunos, los teólogos liberales, el Dios del Antiguo Testamento es muy duro, es malo. La gente no entiende, no ve todo lo que pasaba en esa época, lo que sucedía con los pueblos. Cuando el Señor le decía a Israel, acaben con todos. Era gente mala y era gente que pervertía su descendencia, que si esa descendencia se criaba, iban a seguir pervirtiendo más y más. El asunto es que Él es el mismo, no hay sombra de variación en Él. Cuando usted logra ver la bondad, la misericordia, la gracia del Señor, cuando usted logra ver su justicia, su santidad, su pureza, su autoridad, cuando usted logra ver todos estos atributos, usted dice, el Señor es el mismo, Él no cambia. Y a nosotros eso nos da plena seguridad para nosotros vivir esta travesía en la tierra con la plena certeza de que tenemos un Dios bueno, fiel, misericordioso. El Señor es fiel, iglesia. El Señor es fiel. Si recordamos los tres atributos, el primero, si recordamos, Él es omnipresente. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que Él está solamente alrededor? Está adentro. O sea que usted por la omnipresencia nunca debería experimentarse solo. Nunca. Cuando usted está en algún lugar o en alguna situación de usted, como que su alma le quiera decir, no, pero es que usted nadie le pone cuidado, nadie lo quiere, vea, lo dejaron solo, lo dejaron sola. Dice, no, cállate alma, calmada. Yo soy en el Señor y el Señor en mí. Y no solamente eso, está alrededor mío. Y usted puede levantar su mirada y mire el cielo y mire la naturaleza, mire todo lo que hay. Y en todo usted puede decir, el Señor, sus maravillas siempre están, su bondad siempre está. Y entre más usted se apasiona con el Señor y más se llena de la palabra, yo se los aseguro, usted puede percibir la presencia del Señor tan real, Él hablándole al oído, percibiendo allí ese agitar, el mover del Espíritu Santo dentro de usted, y usted lo puede percibir. Y usted va a decir, nunca más voy a decir que estoy solo o estoy sola. David decía en el antiguo pacto, aunque me dejaran padre o madre, el Señor está conmigo, el Señor me recoge. En el antiguo pacto, Él ahorita no nos recoge, estamos en Él, Él en nosotros. Entender esto es supremamente importante. Lo segundo, ¿cuál es? Él es fiel. Él es digno de confianza. Recuerde que esa fidelidad no es por causa de la fidelidad suya, porque si fuera así, entonces créame que usted tal vez muchas veces no mereceríamos
ninguna expresión de bondad del Señor. La fidelidad de Él no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ese es su carácter. Él no se puede negar a sí mismo. Y en esa fidelidad, dos cosas. Nos llamó a la comunión con Él. Mire, usted puede adorar al Señor, es por causa de la fidelidad de Dios. No es más. Podemos adorarle y tener intimidad con Él por la fidelidad de Él. Y podemos estar seguros de eso. La próxima vez que seamos tentados por esa fidelidad, Él nos va a mostrar la salida. Recuerden eso, porque algunos tendremos que recordarlo, tendrán que recordarlo muy pronto, hasta el punto de mí. Por causa de su fidelidad, les va a mostrar la salida. No es porque usted se lo merezca o no, no es por sus ruegos, no es porque usted diga, ¡ay, Señor, ayúdame! A no caer. No ore de esa manera. Si usted tiene el Espíritu de Dios, siempre le va a mostrar la salida. Siempre se la muestra. Está en nosotros hacerlo. Y lo tercero, su inmutabilidad. Él es el mismo. No hay sombra de variación en Él. No hay sombra de variación. Eso nos da seguridad a nosotros. Lo que Él hizo antes, lo sigue haciendo. Su poder no ha menguado. Seguro, yo le aseguro que si usted tuviera que abrir literalmente, en esta época necesitara que literalmente se le abriera el río Bogotá para pasar al otro lado, yo le aseguro que pasaría. Lo que pasa es que ahorita no, tal vez usted tiene que atravesar el río Bogotá, pero hay otras formas de atravesarlo si hubiera que atravesarlo. Entonces por eso no se tiene que abrir. No sé si ustedes me están entendiendo. Los milagros se dan no para impresionar, no para generar fantasías, sino porque realmente es el último recurso que hay. Y les digo esto, nosotros los creyentes, que no es con enseñanza, pero nosotros no vivimos de milagros. O sea, los milagros a veces los necesitamos, sí, porque a veces todo recurso está limitado. A veces no hay manera de nada. Pero nosotros no vivimos, el plan del Señor no es vivir de milagros. El plan del Señor es vivir en su gracia. En su gracia ya todo fue provisto. Ya todo fue provisto. Y seguramente si nosotros somos sensibles a la voz del Señor, si somos ordenados, si somos sensatos, tomar buenas decisiones, tal vez nosotros no tenemos que estar algún día clamando por un milagro, sino que es un resultado de uno vivir en la sabiduría del Señor. Pero si algún día lo necesitamos, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Él lo hizo antes, lo sigue haciendo. Amén. Pongámonos en pie, por favor, y démosle gracias al Señor.